Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos al curso sobre tercera posición en un mundo en transición. Forma parte de la propuesta de formación del Partido Justicialista a nivel nacional. Mi nombre es Federico Montero, me acompaña Ramiro Cortese. ¿Cómo estás, Ramiro? Todo bien, Fede, gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos al curso del PJ. Bueno, la idea de hoy este curso van a ser dos clases que se van a desarrollar de manera asincrónica a través de la plataforma de formación con la que contamos, y vamos a trabajar sobre el escenario político internacional, en particular desde la perspectiva de la idea de la tercera posición como una doctrina elaborada por el presidente Perón, pero que recoge sus raíces y se proyecta como una política de autonomía en un escenario que cuando fue gestada era un escenario en transición, un mundo en donde se estaban conformando el mundo bipolar a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que luego esa doctrina tuvo distintas continuidades, reformulaciones, sobre todo en los 60 y 70, con la llegada, con el retorno de Perón a la Argentina, la formulación de una política de autonomía estratégica en lo que fue el tercer gobierno de Perón y antes en el de Cámpora, y que encuentra un tercer momento, si se quiere, en lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina y Kirchner en la década ganada. La pregunta que orienta este curso, mini curso vamos a decir, porque son dos clases, es qué actualidad tiene la idea de la tercera posición y si puede ser una inspiración en términos de raíces teóricas, pero también de experiencias prácticas respecto del papel que puede tener la Argentina en un mundo que también está en transición, que también está en crisis, con enormes diferencias de lo que ocurría obviamente a la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero hay una reconfiguración en curso, hay una competencia estratégica entre dos bloques, entre dos países, ya vamos a trabajar eso también, y bueno, cómo desde el pensamiento nacional y popular, y en particular desde el peronismo, en la doctrina de la tercera posición, no como un pensamiento anquilosado que está guardado en un placar y que hay que sacarlo y desempolvarlo, sino como una práctica viva, podemos encontrar las claves respecto de cómo posicionarnos en el actual contexto internacional, salvaguardando el interés nacional y proyectando un determinado modelo de país, porque si algo creo que va a estar claro o vamos a intentar expresar en esta charla que vamos a tener, es que no se puede separar la política exterior de un proyecto de país. Entonces la idea de la tercera posición tiene que ver con un proyecto de país, con ciertos objetivos que tiene ese país, que están enunciados, que tiene que ver obviamente con la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, como elementos vertebradores del proyecto de país del peronismo, del campo popular en la Argentina, y que claramente se contraponen a lo que estamos viendo hoy con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Que es una política de sumisión anclada a un proyecto de desindustrialización, de transferencia de recursos hacia los grandes capitales locales y extranjeros, y de pérdida de toda idea de soberanía nacional, e incluso renuncia a los grandes temas de la soberanía que están pendientes en la Argentina, por ejemplo, la cuestión Malvinas. Así que todos esos grandes objetivos vamos a tratar de hacerlos en un rato y compartirlo con ustedes. Y pensaba, Fede, cuando arrancaste, ¿no? Las mismas incertidumbres que había cuando comenzó el primer peronismo, lo que llamamos el primer peronismo, son las que tenemos hoy, ¿no? Así es. Un mundo que cambia aceleradamente, un mundo que no se puede predecir mucho para qué lado va a ir, y la voluntad soberana de un movimiento político de decir, bueno, en función de estas tensiones que vemos en ese escenario internacional, nosotros tenemos esta propuesta, como dijiste vos, con todas las características que vos decís, atadas en un proyecto de país, en un modelo de país, sin marcar tensiones con nadie, pero con una voluntad de soberanía que, como decías, en su momento los sectores opositores al surgimiento del peronismo no tenían esa voluntad de soberanía. Hoy los sectores que están gobernando no parecen tenerla tampoco. Entonces estamos en dos contextos que, si bien hay grandes diferencias, podemos considerarlos como muy similares
Y de ahí resurge la utilidad de esta teoría, ¿no? De esta doctrina, que es la tercera posición de Perón, haciendo lógicamente las reinterpretaciones y las adaptaciones necesarias para que sea viable en el mundo actual, como ocurrió en su momento con los gobiernos de Néstor y de Cristina. Así es. Y una cosa más, como para cerrar esta presentación, que es que nosotros no tenemos la palabra revelada de lo que hay que hacer. Lo que hacemos es una reflexión a la luz de lo que han sido, insisto, la producción teórica del peronismo, centrada en varios de los discursos y textos del propio Perón, pero también en lo que fue el desarrollo práctico de ese ideario en los gobiernos, de los dos gobiernos de Perón en los años 40 y 50, en los 70 y en la década ganada, y abrir un poco la discusión, que me parece que es lo necesario, ¿no? Que se produzca una discusión respecto de cómo, dónde y para qué orientar una política exterior que sea coherente con un modelo alternativo. Así que es eso. Todos los textos se pueden encontrar en internet, en la biblioteca de tu unidad básica, en la sede del partido, también hay una biblioteca importante ahí, y es cuestión de invitarlas a que también ustedes sean protagonistas de la discusión con sus aportes, con sus acuerdos, sus desacuerdos, pero fundamentalmente siempre buscando una síntesis política, que es lo que necesita el movimiento en esta etapa. Así que, ¿arrancamos? ¿Te parece? Arrancamos nomás. Bueno, claramente la política internacional siempre ha sido un factor determinante, digamos, la política con mayúscula para el peronismo, pero hoy parece estar más presente que nunca en el escenario cotidiano, ¿no? Todos los días tenemos alguna novedad, una noticia, la presencia de distintos conflictos que hoy organizan la agenda de la política internacional, la realidad en los países de la región en la que hay también permanentemente transformaciones y cambios. La pregunta que uno se podría hacer es si hay un factor ordenador que permita una interpretación de todo eso que está ocurriendo, si se le puede dar un factor explicativo que, digamos, tenga que ver con un proceso común. Y yo me animo a decir que sí, que eso puede ser así, si bien obviamente no es todo lineal, no es todo automático, no es todo mecánico, está claro que las relaciones políticas, económicas, el mundo cultural a nivel internacional, el desarrollo tecnológico, está atravesando una transformación, una importante transformación, cuyas características son parte de una discusión, digamos, depende de qué lado de la mecha cada uno se pare, es como va a considerar qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Pero está claro que podemos asumir que hay un cierre o una crisis o una reconfiguración de una etapa a nivel internacional que tiene que ver con un mundo que se había constituido, digamos, podemos agarrar dos temporalidades. En lo institucional, un mundo que se había constituido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con un conjunto de, justamente, reglas de juego, instituciones que resultan de quienes son vencedores de esa Segunda Guerra Mundial y que organizaron la dinámica política de un mundo partido en dos, inicialmente, entre el bloque socialista y el bloque del capitalismo occidental, con ciertas instituciones que regulaban a nivel político, económico e institucional lo que iba a ser ese orden mundial en disputa. Estamos hablando de, por supuesto, de las Naciones Unidas, Bretton Woods, bueno, lo que se llaman los acuerdos de Bretton Woods, que es el lugar donde se reunieron para dar forma a este orden internacional, pero podemos decir que las Naciones Unidas, como un ámbito de presencia de todos los países soberanos, con una institución que daba pie de igualdad, entre comillas, la Asamblea de Naciones Unidas, donde todos los votos valen uno, por supuesto un Consejo de Seguridad donde se guarda el equilibrio de las grandes potencias vencedoras de esa Segunda Guerra Mundial. Luego, en el plano económico, básicamente dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, orientadas a intentar regular y salvaguardar la estabilidad macroeconómica de los países, regular el flujo del capital, sobre todo el capital financiero, después de lo que habían sido las experiencias de la Primera Guerra Mundial, del crack del 29, y en el auge de un mundo con ideas que podemos decir más orientadas al keynesianismo, ¿no? A un rol fuerte del Estado regulando la economía en un contexto internacional en expansión, gracias a la ya presencia totalmente desenvuelta de Estados Unidos como la gran potencia del capitalismo occidental y, como decíamos, su contraparte en el esquema socialista con la Unión Soviética
¿no? Y el bloque socialista que llegaría a su crisis en los 90. Pero la segunda temporalidad que también que me parece que entra en crisis, es una temporalidad que no tiene tanto que ver con las instituciones económicas y políticas derivadas de la Segunda Guerra Mundial, sino del modo de organización del capitalismo que encuentra un giro y se consolida a partir de los 70, ¿no? Con lo que podemos llamar el proceso de construcción, auge y hoy podemos decir crisis o recomposición de lo que se llamó la globalización del capitalismo occidental, ¿no? Un proceso que tuvo que ver con cómo los países del capitalismo occidental le dieron una respuesta a ciertas crisis que tenía ese modelo estadocéntrico keynesiano de la que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente no es la idea, digamos, desarrollar acá la historia de la globalización, pero sí algunas cuestiones que estaban en ese orden económico que hoy están puestas en revisión. La primera cuestión tiene que ver con esta idea de pasar de las cadenas de valor que se sucedían dentro de un mismo estado a cadenas de valor que suceden a nivel internacional. Se las llama cadenas globales de valor, es decir, la deslocalización financiera que gracias a los adelantos tecnológicos de ese momento permitían que el proceso productivo pudiera anclarse en distintos países del mundo. Eso era una novedad absoluta para el capitalismo. Sí, algo que para nosotros hoy es completamente normal, era novedad en los 70, ¿no? Y era un cambio muy grande a cómo se venía o cómo se pensaba la economía y la organización de la matriz económica en los 50, que es cuando surge el modelo. No obstante, ese modelo logra persistir, el modelo institucional del que hablábamos, a pesar de estos cambios en la matriz productiva, ¿no? Así es, claro. Entonces, a partir de ese momento, como que conviven un mundo con dos tableros. Un tablero en el que se desarrolla esta dinámica económica de la globalización, donde se construye un gran taller mundial, que obviamente eso no es un mundo de rosas, porque eso establece ganadores y perdedores, una nueva, si se quiere, también división internacional del trabajo, pero convive con esa otra institucionalidad de la Segunda Guerra Mundial que cada vez está más desacoplada, porque el poder real que había resultado después de la Segunda Guerra Mundial, que se expresaba en esas instituciones como las Naciones Unidas y demás, no tiene que ver con el poder real económico que empieza a desplegarse con el desarrollo de la globalización. El salto cualitativo en materia de productividad tecnológica gracias a la revolución de las comunicaciones, la cuestión energética con la crisis del petróleo en los 70, todo van produciendo un cambio de orientación política del flujo económico en el capitalismo e incluso la expansión del capitalismo occidental hacia zonas que formaban parte de lo que desde la perspectiva de los países periféricos como la Argentina eran el tercer mundo, ¿no? Porque podemos poner como una imagen que ilumina esa idea de la globalización, bueno, la relación entre Nixon y Mao, ¿no? O sea, la llegada del capital norteamericano a un país socialista que había llevado adelante una revolución en el 49 y demás, y junto con él a todos los sectores de Asia, muchos de los cuales estaban en un proceso de descolonización y demás, produce una especie de salto que envuelve dentro de la esfera de ese capitalismo en expansión, deslocalizado con la revolución tecnológica, a un conjunto de zonas que estaban en disputa con el bloque socialista, que sin renunciar, muchas de ellas, a su orientación política, hacen como un giro para adaptarse a esas capacidades del capitalismo en estas nuevas zonas. Y eso, digamos, cambia la correlación de fuerzas a nivel de estos dos bloques que sucedían y, si se quiere, acelera junto con la llegada de dos mandatarios centrales en los dos países centrales del capitalismo occidental como Reagan y Thatcher a los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, terminan de acelerar la crisis del bloque socialista que va a terminar con la caída de la Unión Soviética y la consagración en los 90 de esta idea de que hay un mundo que ya es unipolar, regido por un capitalismo transnacionalizado y llevando adelante este proceso de globalización, y donde el instrumento político es la democracia liberal, ¿no? Entonces, esta combinación entre capitalismo de mercado sin fronteras, democracia liberal y hegemonía norteamericana,
termina configurando ese mundo de los 90 con el auge de este proceso de globalización. Bueno, todo eso es lo que hoy está rediscutiéndose. Nuevamente en rediscusión. Así es. Mientras todo eso acontecía, por supuesto, los países periféricos tenían un proceso que tenía que ver con sus propias condiciones de adaptación a ese mundo, y así como mencionábamos todas las instituciones que fueron parte de lo que el mundo se dio a la salida de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que el peronismo en la Argentina fue la respuesta nacional a ese mundo en crisis, por supuesto que hunde sus raíces en la historia de nuestro país, en las luchas por la independencia, en el proyecto de construir una patria grande y no solo un fragmento de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata, en las luchas federales, en la ampliación de derechos, en el proyecto de industrialización, pero toda esa matriz nacional, mirada desde el punto de vista internacional, uno puede decir que la Argentina fue uno de los pocos países que pudo responder a ese mundo en crisis con un movimiento político que empoderó a los trabajadores, que puso en el centro la cuestión de la industria como clave para la soberanía en ese mundo que se venía después de la Segunda Guerra Mundial, pero fundamentalmente que pudo hacerlo disputando desde el mundo de las ideas, elaborando un ideario, una doctrina política del peronismo que tiene también su correlato a nivel internacional con la idea de la tercera posición. Y yo me quedo con esto porque es un elemento saliente sobre el que nosotros nos tenemos que parar, digamos, podemos decir, es parte de los activos nacionales de la Argentina, tener un ideario, ahora se habla mucho de la palabra doctrina, pero podemos decir un ideario, un conjunto de conceptos que elaborados a partir de una situación concreta de nuestro país, pudieron transformarse en programa de gobierno y en el horizonte de un movimiento de masas como respuesta a ese mundo en crisis. Sí, además de un programa de gobierno, acciones concretas de gobierno. Exactamente, ¿no? claro, una práctica de una gobierno. Práctica de gobierno, ¿no? No quedó simplemente, lo vamos a ir viendo obviamente a lo largo de la clase, no quedó simplemente en una expresión de ideas, sino también en acciones concretas y bueno, todo lo que nosotros reivindicamos del peronismo muchas veces está enraizado en esta tradición doctrinaria o este ideario que tiene el peronismo, ¿no? Digo, ya sea el primero, el de la década del 70 o la última, la gestión de la década ganada. Digo, en cada momento, además de una fuerte disputa desde lo intelectual, también hay acciones concretas, coraje muchas veces, porque no es sencillo pararse frente a doctrinas que vienen siendo hegemónicas, diciendo, no, che, este es nuestro aporte y vamos a hacerlo de esta manera, porque generalmente vamos a ver, y ya lo conocemos, desde el exterior hay muchas presiones para que eso no ocurra, desde el exterior y desde los centros generalmente no se quiere que los países que no tienen tanta preeminencia en el escenario internacional ejerzan alguna especie de autonomía. El peronismo lo hizo y eso quizás también es como la otra parte de lo que estamos diciendo. No estamos hablando solo de ideas, sino también de esto, práctica política y mucho coraje. Así es. Vamos a retomar en la segunda clase ya específicamente los contenidos conceptuales de la tercera posición, pero estamos tratando de presentar el escenario político internacional con la crisis de esta globalización, con la crisis de estas instituciones que a nivel internacional articulaban la interacción entre los países. Estamos hablando de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y ante esta crisis hay distintas manifestaciones, ¿no? Uno puede encontrar distintos hitos donde uno encuentra como donde se empezaron a ver las grietas de este edificio que está medio ahí sujeto a tensiones. Quizás el atentado de las Torres Gemelas en 2001, mucha gente dijo, bueno, acá estamos como la primera manifestación. Un desafío a lo que era el poder hegemónico norteamericano con un atentado que digamos, parte de una discusión realmente qué pasó allí, pero claramente la puesta en escena de aviones sobre las dos torres que representaban buena parte de físicamente el poder financiero norteamericano. Y transmitido en vivo, que no es un dato transmitido en vivo menor. por televisión no es un dato menor. Podemos ver otra imagen de eso en la crisis financiera de 2008, 2009, la crisis de los bancos norteamericanos que trabajaban apalancando el sistema de deuda, sobre todo en lo que eran las hipotecas
en Estados Unidos y en buena parte de Europa, lo que fue la crisis, ¿no? El crack de esa burbuja hipotecaria, que fue una crisis, así como las Torres Gemelas fueron como la grieta en ese poder hegemónico militar norteamericano, la crisis económica de 2008-2009 de Lehman Brothers fue la crisis de ese sistema financierizado, que era también una de las dinámicas clásicas de la globalización, donde se pensaba que a partir de solamente el manejo financiero de lo económico se podía regular e incluso anular las consecuencias negativas de los ciclos económicos clásicos del capitalismo, que son ciclos de crisis, ¿no? Se pensaba que con un buen manejo de la tasa de interés y con un apalancamiento de las fuerzas productivas sobre instrumentos financieros en las bolsas internacionales a través de estos nuevos actores que aparecen en la política internacional, que son los grandes fondos financieros, que pueden un día invertir en un lugar, al otro día invertir en otro punto totalmente alejado del globo terráqueo. Algo que suena muy actual, Fede. Poner una fábrica en un lugar, levantarla en otro, ¿no? Hay series, ¿no? Bueno, El Lobo de Wall Street, podemos recomendar un conjunto de... Hollywood mismo ha hecho propaganda sobre este concepto. Esa crisis creo que se refirió a que no estaba todo bien con esa financiarización, ¿no? Del ciclo económico a nivel internacional y que ponía un fuerte acento sobre este punto. Y si se quiere, la otra imagen o la otra situación que terminó también de poner todo en crisis y transformar el escenario en una cosa un poco más sombría fue la pandemia del COVID, ¿no? El COVID-19, donde todos y todas en todo el mundo se vivió un hecho sin precedentes, un hecho social que abarcó al conjunto de la humanidad, que independientemente de la discusión sobre la enfermedad en sí, sobre la cuestión del aislamiento, sobre si se le fue mucho la mano con la cuarentena, si no se le fue mucho la mano con la cuarentena, creo que esa pandemia puso en evidencia dos cuestiones básicas que también, digamos, ayudaron a comprender transformaciones de fondo en el escenario político internacional, que es, por un lado, la presencia de individuos en su relación directa con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y la subjetividad que surgía de ahí entre el aislamiento y la vinculación con estas nuevas tecnologías que hoy organizan nuestra vida, donde claramente eso que se pensaba que podía ser un espacio de libertad se notó al poco tiempo que habían ciertas ideas, ciertos dispositivos, ciertas imágenes, ciertos personajes que habían sacado una ventaja enorme sobre cómo expandir y difundir sus ideas y convencer al mundo a través de estos dispositivos y que esos personas, ideas, no eran justamente las ideas nacional populares, las ideas democráticas, sino que había un vínculo entre los nuevos ricos vinculados a las nuevas tecnologías, ciertas ideas derivadas de lo que había sido esta crisis de la globalización, la emergencia de China, de la que vamos a hablar pronto, e incluso una ruptura dentro de la clase dominante norteamericana, que empezaron a expresar a través de estas nuevas tecnologías ese ideario que ya estaba latente, pero que hizo eclosión, si se quiere, durante la pandemia, en un nuevo ideario reaccionario, en cierta medida, favorable a las grandes riquezas que se construyeron con estas nuevas tecnologías y que terminó irradiándose en un mundo que no existían antes las redes sociales, pero que me parece que tuvo en la pandemia una explosión fundamental. Exactamente. Cuando se habla del cambio de la subjetividad, la cuestión de la salud mental y demás, creo que no es algo que ocurre en la nada o en un territorio neutral, sino que está fuertemente habitado por este tipo de mensajes, de imágenes, de dispositivos, de estrategias y de intereses, porque si algo se verificó es que la red de Internet y las redes sociales y estos telefonitos no son instrumentos neutrales. Eso quedó claro después de la pandemia. Exactamente. Ese mito de que Internet era libre se cayó. Ya lo sospechábamos, pero me parece siempre se sospechó eso, pero lo confirmó los usos que hicieron. Bueno, el ejemplo típico, en la persona de Elon Musk, que era un promotor de esta Internet libre para terminar siendo funcionario de gobierno de un Exactamente, se compró Twitter para hacer propaganda y condicionar a los políticos, no solo de su país, sino del conjunto de Europa, por ejemplo, y varios otros lugares. Bueno, entonces, la pandemia, una primera cosa, esto, ¿no? El aparatito, la subjetividad individual, estas ideas. Y lo segundo, lo económico.
esta crisis económica que había tenido una cierta recuperación después de lo que había sido el crack financiero de Lehman Brothers y demás, la pandemia como tal produce un esfuerzo enorme de los estados para sostener la actividad económica, que eso va a traer distorsiones en la economía, un fenómeno que aparece en todos lados, la inflación, que nosotros en la Argentina ya lo conocíamos, pero que aparece en todos lados. Y segundo, que a la salida de la pandemia termina consolidándose una matriz de crecimiento que tiende a la aún mayor concentración económica, donde claramente se delimitan ganadores y perdedores, pero podemos decir que hay una muy grande concentración económica en pocos jugadores que tienden a acaparar los mercados, concentrar oligopólicamente buena parte de la producción de los bienes esenciales para la humanidad. Estamos hablando de los alimentos, de la energía, de la tecnología, son grandes carteles, y de la tecnología, con una redistribución de la riqueza producida cada vez más regresiva, como un fenómeno internacional, ¿no? No es solamente una cosa que ocurre en la Argentina o que ocurre en otros lugares, sino que es un fenómeno que se da a nivel internacional y que es una consecuencia de la pandemia. Estos dos elementos creo que son una cuestión de fondo en la que se despliega lo que es la novela de nuestro tiempo. La novela de nuestro tiempo es la competencia estratégica entre China y Estados Unidos. Todo esto como telón de fondo para esa competencia estratégica que yo insisto, entre dos actores que son estatales, que se los piensa como tensionando permanentemente porque vemos a los representantes del gobierno norteamericano señalando la influencia de China o la necesidad de competir con China y lo demás. Pero si lo pensamos desde el punto de vista sistémico, forman parte de un todo común que se construyó desde la globalización en adelante y que encuentra en instituciones como, bueno, que ahora han caído en una parálisis total, como la OMC y demás, pero que encuentran en ese mundo de la globalización el marco en que interactuaban y siguen interactuando. Sí. Entonces, podemos entender en ese proceso de competencia estratégica más una voluntad de los norteamericanos de reconfigurar la lógica de esa globalización, porque buena parte de las consecuencias negativas de ese flujo de la globalización estaban ya operando no solamente sobre los países periféricos, sino sobre la propia sociedad norteamericana, y en parte también sobre la sociedad europea. Y entonces me parece que para cerrar todo esto podemos decir que esta reconfiguración de la globalización encuentra como relato, como novela, esta idea de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos, pero que no se asimila a lo que era la Guerra Fría, porque en realidad no hay una competencia de dos bloques por hegemonizar el conjunto de las relaciones políticas a nivel internacional, sino que lo que me parece que hay es una tensión derivada del modo en que se organizó esa globalización, esas cadenas globales de valor, donde Estados Unidos, viendo que China, donde invirtió Estados Unidos buena parte de su capital que le sirvió para expandirse a esos sectores del mundo que estaban tutelados por el bloque socialista, genera un desarrollo de ciertas dinámicas de acumulación que ponen en riesgo lo que Estados Unidos considera su seguridad nacional. Entonces lo que va a hacer es reconfigurar eso, decir, bueno, hasta acá llegamos con esta dinámica, vamos a tratar de enderezar el barco. Pero enderezar el barco en estas condiciones no es una cuestión que pueda hacerse sin conflicto. Y creo que buena parte de los conflictos que estamos viviendo tienen que ver entonces con esta, ¿no? Con esta, primero, reconfiguración de la idea de globalización, de la dinámica de la globalización, la idea de Estados Unidos de, en esa reconfiguración, salvaguardar sus intereses nacionales en detrimento de la expansión que China había tenido al amparo de ese proceso de globalización, una crisis de los espacios multilaterales de articulación derivados de la Segunda Guerra Mundial y el auge de nuevas expresiones políticas en buena parte de Occidente, tanto en Europa como en América, que algunos las llaman las nuevas derechas, ¿sí? Todo el tiempo hay nuevas derechas, algunas son nuevas viejas derechas, otras son viejas nuevas derechas, y la pregunta es si la palabra derecha como tal no termina siendo algo que finalmente no ayuda a entender. No sirve para comprender. Sí, claro, si en esa nueva derecha tenemos desde Bolsonaro, Milei, José Antonio Cast, pero también Víctor Orbán, Donald Trump,
No sé, el inglés que hizo el Brexit. Bueno, es tan heterogénea esa expresión que ayuda poco a explicar. Lo que sí está claro es que entre ellos intentan coordinar políticamente, cosa que es un elemento importante. Un dato no menor. Pero yo creo que un factor explicativo que simplifica un poco la cuestión y que aparte nos ayuda a abordarlo desde nuestra ideario, desde la idea del peronismo y de la tercera posición, es que se pasa de un mundo con un horizonte global y de integración en grandes bloques a un mundo donde los países a nivel nacional vuelven a tener una cierta preponderancia. Entonces podemos decir que buena parte de estas derechas en realidad son nacionalismos reactivos, ¿sí? En un caso, claramente en Estados Unidos, el caso de Donald Trump es un nacionalismo reactivo a los efectos que la globalización tuvo sobre la propia sociedad norteamericana y su entramado de intereses vitales. Pero lo mismo podemos decir de buena parte de las llamadas derechas en Europa, digamos, ¿no? Que arrancan enfrentándose a la guerra contra Rusia. ¿Pero por qué? ¿Porque eran prorrusos? No, porque entendían que involucrarse en ese conflicto iba en detrimento de los intereses nacionales de sus países, que allá habían sido horadados por el giro neoliberal que había tenido la Unión Europea. Entonces hay como un nacionalismo reactivo en buena parte del occidente capitalista. Pero nosotros tenemos nacionalismos populares que venían siendo protagonistas de la historia en Sudamérica. Y me parece que si enfocamos el problema desde ese lugar, nos da una plataforma de inserción y de desarrollo de nuestro ideario mucho más productivo que si lo medimos simplemente en términos de la orientación de izquierda o derecha de estos gobiernos, que no es que no exista, digamos, ¿no? Porque nos podemos poner rápidamente de acuerdo en un conjunto de elementos que definen lo que podría ser una orientación más de izquierda o progresista y lo que podría ser de derecha en relación, por ejemplo, a la distribución del ingreso, a la expansión de derechos, un conjunto de elementos que son parte de la discusión también. Bueno, en algunos casos hay nacionalismos reactivos conservadores y en otros casos tenemos nacionalismos populares, democráticos, expansivos en materia de derechos. Y también están los resabios liberales, ¿no? Que se reconvierten en el marco de este nuevo escenario para encajar en algún lugar. ¿A dónde ponemos a Javier Milei? Bueno, es un signo de pregunta que nos podemos hacer, pero es una buena actividad para... Es una buena actividad para el hogar, pero me parece que tiene buena parte de herencia colonial, digamos, por la sujeción al gobierno norteamericano en esta etapa, buena parte de herencia liberal también en relación a no solamente su ideario, sino a lo que han sido las experiencias liberales en la Argentina en su oposición a los gobiernos populares, y un buen componente conservador en materia de relaciones sociales que van en contra de la agenda de avances que habíamos tenido, sobre todo en la década ganada, ¿no? Totalmente. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Oh, perfecto. Bueno, todo esto es lo que queríamos decir antes de empezar a hablar. Exacto. Arrancamos ahora. Ahora sí que empieza el curso, ¿no? Bueno, entonces estamos en un escenario donde está caracterizado por esta crisis, reconfiguración de la globalización, emergencia de estas dinámicas nacionales, pero no ocurren en el vacío, sino que ocurren en ciertos marcos de reestructuración del poder a nivel internacional. Habíamos dicho que durante los 90, con la caída del muro de Berlín y demás, se fantaseaba, se hablaba o se veía en acto la hegemonía unipolar, ¿sí?, de Estados Unidos en relación al conjunto de la escena política internacional. Lo que vemos ahora es que esa unipolaridad pasa a una especie de multipolaridad de la que se suele hablar, ¿no? Que es que no hay un solo polo, un solo factor que pueda organizar la dinámica a nivel internacional, sino que la dinámica a nivel internacional surge, obviamente, de un actor que es un primus inter pares, digamos, ¿no?, que está por encima de todo lo demás, pero que luego hay un conjunto de otros polos diseminados a nivel internacional que, si se quiere, son vértices de espacios regionales o continentales de la política que forman como si fuera un segundo anillo de la política internacional y que orientan buena parte también de la acumulación económica en esos países. Estamos hablando, por ejemplo, de Rusia. Rusia claramente está en un anillo, en un segundo anillo en relación a Estados Unidos, pero Rusia no es Rusia solo, es la clave de acceso a Eurasia, un vínculo económico con una parte de Europa que ahora está en crisis producto de la guerra con Ucrania, pero que sigue manteniéndose, sobre todo en la agenda energética, un vínculo con Asia Menor, lo que eran todos los países de la ex Unión Soviética,
muy fuertemente vinculados con Rusia también, y un vínculo hacia el Asia profunda que se ha visto, digamos, avanzado ese vínculo justamente como resultado de la crisis de la guerra con Ucrania en relación a la relación entre Rusia y China. Bueno, todo eso representa a Rusia. Después tenemos la India, bueno, un país también que fue colonia de Inglaterra, que lleva adelante un proceso de acumulación económica, que tiene un gobierno de giro nacionalista, hindú, a diferencia de lo que habían sido los gobiernos de la estirpe de los Gandhi, ¿no? Del partido del Congreso de la India, que eran quienes habían liderado el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Llega Narendra Modi con una agenda nacionalista, pero muy heterogénea en materia de posicionamiento político internacional, donde tiene líneas de consonancia con el occidente capitalista, con Estados Unidos, con Europa, pero también muchas líneas de conexión con Rusia, una competencia regional con China, que sin embargo no deja que eso se le vuelva del todo el contra, y un país que creo que es ya el más poblado, es el más poblado del mundo. El más poblado del mundo, y otros polos de poder que los estamos viendo surgir en África mismo, en otros sectores de Asia Menor, y en América Latina, en un proceso que había tenido a comienzos del siglo XXI una fase virtuosa de articulación regional que le permitían fantasear, compararse en este segundo anillo de jugadores a nivel internacional, y que hoy, producto de las distintas transformaciones que han ocurrido, está puesto en signo de interrogación si va a haber una profundización de ese giro autonómico regional de América Latina en este mundo en rediscusión, o si va a ser absorbido dentro de la esfera de influencia y dependencia directa de Estados Unidos. Pero bueno, por eso se habla de una multipolaridad, que es una multipolaridad asimétrica, ¿no? Porque justamente hay un primus inter pares entre todos ellos, aparece China con su competencia estratégica, pero aparecen un montón de otros núcleos de acumulación económica y política, y todo este conjunto de países se reúnen en un espacio que se ha dado en llamar los BRICS, ¿sí? Los BRICS, que BRIC en inglés significa ladrillo, pero en realidad el nombre viene de las iniciales de los países que conformaron este espacio al comienzo, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y Sudáfrica, está la S de BRICS y Sudáfrica, que no son una internacional socialista que va a disputarle la hegemonía y el modo de producción al capitalismo occidental, que tampoco surgieron como una organización a nivel internacional, como el acuerdo de los BRICS. Claro, no un nivel de institucionalidad como puede ser, no sé, la OTAN. Exacto. El Tratado del Atlántico Norte o lo que fuere. Es una asociación que lo que busca, o lo que buscaba, y creo que hoy lo continúa haciendo a su manera, con los cambios que nos estaba diciendo Fede, es pararse desde un punto de vista de mayor poder a través de la asociación y de la coordinación, esa sería la palabra, la coordinación política y económica, frente a un centro dominante que lo graficamos con Estados Unidos, pero que atrás de Estados Unidos viene todo el poder económico y financiero global, ¿no? Digo, es como eso, es como una propuesta desde países de potencias emergentes que buscan discutir el poder económico y político también a nivel internacional, pero con una institucionalidad mucho más laxa, ¿no? Sin abandonar y sin quebrar aquel viejo sistema o aquel sistema que surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este escenario de tensión que va de a poquito creciendo desde principios del siglo actual, y hoy llegamos a un punto en el cual sí está manifiestamente, quizás más por la fuerte expansión china, ¿no? y la fuerte voluntad de presencia china a nivel mundial, un poco más latente. Pero estos son procesos que ya se venían dando. Totalmente. Y aparte hay que decir una cosa, los BRICS no tienen como punto en común el antagonismo con Estados Unidos. No. Diría que todos ellos tienen una relación fuerte en distintos niveles, en algunos sectores de la producción, en algunos sectores financieros, de logística o militares, de fuerte relación con Estados Unidos, pero lo que hacen es tratar de salvaguardar para sí un margen importante de autonomía en materia política y un margen importante de autonomía en capacidad de producción
industrial, que me parece que es un elemento central que nos vuelve en los aires del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, a diferencia del mundo de la globalización que planteaba que lo importante eran las finanzas y el mundo de la producción era algo viejo y en desuso y que no era un factor de poder. Creo que lo que marcan los BRICS es esta voluntad de mantener una esfera de autonomía política, militar e industrial en un mundo con este grado de transformación que podemos ver. Se le intenta contraponer al espacio que controla más Estados Unidos, ¿no? Que se habla del G7, donde están las potencias del capitalismo occidental, del G20, que era una versión expandida de ese G7, donde se incorporaban algunos de los países periféricos, en ese caso, por ejemplo, la Argentina es parte del G20, e incluso algunos miembros de algunos de estos conjuntos pueden estar en otro y no es excluyente que vos puedas participar en uno o en otro espacio. El G77 más China, que viene a representar lo que era el mundo el tercer mundo, digamos, ¿no? De la tercera posición en los 70 a nivel internacional. Lo que está claro es que en este escenario a nivel internacional es donde se plantea la realidad de un país como la Argentina en una región como América Latina, que venía habiendo adelantado, si se quiere, esa crisis del neoliberalismo, habiendo generado respuestas de carácter nacional, popular, progresivas, habiendo generado un bloque regional que permitía proyectarse en ese mundo en transformación con un cierto grado de autonomía, pero que con el resurgir a nivel de Estados Unidos, a través del gobierno de Donald Trump, de este nacionalismo reactivo que busca consolidar en su zona de influencia, como ellos lo consideran, de América Latina, gobiernos afines, y la propia dinámica en cada uno de estos países donde surgen oposiciones por derecha, liberales, apalancadas en el propio gobierno norteamericano para intentar limar esta posibilidad de autonomía de los países de América Latina, hoy está puesta en discusión, digamos, ¿no? Que hay días donde uno se levanta optimista y piensa que América Latina tiene un montón de gobiernos compañeros sobre los cuales uno se puede apalancar, y hay días en los que uno se levanta pesimista y dice, están ganando en todos lados la gente que más bien representa un programa retardatario, reactivo, y la realidad es que en este nuevo mundo en transformación, América Latina tiene que decidir para dónde quiere ir y con qué política quiere ir. Y nosotros creemos que la idea de la tercera posición, el continentalismo, tal como lo imaginaba Perón después de la Segunda Guerra Mundial, la propuesta de la integración regional, tal como se llevó adelante durante la década ganada, donde se le contrapuso al consenso de Washington, el consenso de Buenos Aires, con ese acuerdo entre Néstor Kirchner y Lula da Silva, para hacer del Mercosur, que había sido pensado como el escalón inicial para un área de libre comercio a nivel internacional, que era el ALCA, se planteó la integración regional como un proceso que pudiera apalancar la industrialización soberana de nuestros países. Bueno, creemos que es por ese lado donde hay que pensar cómo plantarse en América Latina, en este mundo en transición, pero a partir de los desafíos que suponen todas estas transformaciones que venimos charlando. Fede, sí, creo que estamos muy bien con esta introducción que hemos hecho y este contexto general en el que estamos actualmente. Quizás podemos ir terminando, no sé qué te parece, esta primera parte del curso. Así es, lo podemos cerrar esta primera clase y en la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Y en la próxima clase ya vamos a charlar del origen de la tercera posición y charlar específicamente del contenido y el contenido doctrinario de la doctrina de la tercera posición y bueno, todo su devenir a lo largo de estos años y cómo la podemos proyectar hoy en este mundo en el que estamos. Bueno, pero utilizando como base esta parte que estamos cerrando ahora de este curso. Perfecto, nos vemos entonces en la próxima clase para abordar el concepto de tercera posición. Nos vemos.